Gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Dios bendiga a su amado pueblo, a su nombre gloria. Dios bendiga a los amigos que se conectan a través de las plataformas. Le habla a su amado hermano y amigo, Pastor Ferdinand, del Ministerio Hispano Manantial de Vida, de la ciudad de Enid, Oklahoma. Estamos contentos, estamos agradecidos, ¿verdad?, que Dios nos permita una vez más traer esta hermosa palabra, ¿verdad? Su nombre gloria. Un saludo a nuestra amada esposa, Pastora Maricel, y envía saludos a la iglesia. Su nombre gloria. Estaremos poniendo la palabra que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos de 6 al 9, a su nombre gloria. Así que vamos en breve, ¿verdad?, una oración para así darle inicio a este hermoso mensaje. ¿Se oye bien? Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, por esta maravillosa oportunidad que tú nos permites delante de tu presencia. Yo te pido, Padre, que tú ministres a cada corazón, conforme a como tú quieres hacer en esta hermosa mañana. Mira cada necesidad, cada circunstancia, Padre. Mira aquel que está enfermo, mira aquel que está confundido, abatido, Dios. Glorifícate en cada vida, Dios, porque tú viniste a dar vida y vida en abundancia, Señor. Me deposito en tus manos. Sé tú, Padre, el alfarero, el vaso poderoso, que por tu excelencia hace conforme a lo que tú has determinado en nuestras vidas. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Y esta hermosa palabra trae como tema: sé imitadores. Aleluya. Sé imitadores, a su nombre gloria. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica. Sé imitadores. En medio, ¿verdad?, de un mundo que se mueve a través de tantas circunstancias, donde el hombre busca lo suyo, donde el hombre busca, ¿verdad?, primeramente sus propios beneficios. Vemos una iglesia que fue llamada, que fue separada, que fue señalada, que fue determinada, fue predestinada por Dios, juntamente con su Hijo amado Cristo, ¿verdad?, su Hijo amado, Cristo de la gloria, para que nosotros, ¿verdad?, anduviéramos en Él, en ese hermoso tiempo. Vamos a leer la palabra que se encuentra, como dije anteriormente, en Primera de Pedro, capítulo 5, 6 al 9. Y la palabra dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A su nombre sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Una de las cosas que hemos aprendido, ¿verdad?, en este caminar es que cuando nosotros vivimos una vida en humillación, una vida, vamos a decirle, ¿verdad?, por debajo de lo normal, del ser humano normal, porque hoy en día lo que el hombre busca es la exaltación. Hoy en día lo que el hombre busca es envanecerse. Y aunque lamentablemente hemos visto esas características o ese carácter de esos hombres de este tiempo dentro del pueblo de Dios, Dios nos llama a nosotros, esa iglesia verdadera que fue comprada, que fue separada, a que vivamos una vida, ¿verdad?, en humillación. Y es por eso que este versículo, ¿verdad?, que hemos leído muchas veces y hemos, ¿verdad?, escudriñado, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. O sea, que Dios a través de su mano poderosa nos va a guiar, pero en medio de ella nosotros tenemos que vivir una vida doblegada, una vida sujetada, una vida, ¿verdad?, sometida. En estos días estaba estudiando cuando María Magdalena fue al sepulcro y se encontró que la piedra había sido removida y que el cuerpo del maestro no se encontraba en aquel lugar.
Y María salió corriendo, María Magdalena, y fue a donde los discípulos y allí habló con los discípulos. Y Pedro y Juan salieron inmediatamente corriendo a la tumba del Señor y se encontraron que los lienzos, las vestimentas que el Señor tenía, se las había quitado y las había puesto allí, ¿verdad? Sobre aquel lugar donde él había sido puesto. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad? Esa escritura poderosa donde el Señor resucita, donde el Señor fue levantado de los muertos, ¿verdad? Vemos que eso aconteció, como la palabra nos expresa, nos enseña, por cuanto Él se sujetó al Dios Todopoderoso, amén. Dice que la palabra que Él se sujetó a su Padre, y en todo tiempo el Padre lo exaltó desde los cielos, amén. En una ocasión Él dijo, ¿verdad? Allí en ese lugar, allá donde Él estaba siendo Jesús, siendo bautizado, ¿verdad? Pues tenía que cumplirse la palabra, donde se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, su nombre sea la gloria. Entonces cuando vamos a la palabra nos encontramos con hombres, ¿verdad? Ya no es Jesús, vemos esos hombres, ¿verdad? Como como Pablo, allá en Primera de Corintios, en capítulo 11, capítulo 11, Primera de Corintios, versículo 1, dice la palabra, y esto lo hemos leído antes, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo da un ejemplo verdadero, lo que es un discípulo, lo que es un hombre, o lo que podría ser o es una mujer de Dios, amén, en las manos del Señor, porque Dios nos llama a vivir una vida en humillación, una vida en servicio, una vida en sujeción, una vida en agradecimiento a su nombre, gloria, una vida reconociendo que solamente en Él, ¿verdad? Puesto en Él, hablando de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando de Dios, tenemos que vivir esa vida sujetada en Él, ¿verdad? Cuando vamos a la palabra nos encontramos, ¿verdad? Esa parábola maravillosa que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que nos dice allá en Lucas, que Él nos compara, ¿verdad? Que dice, vosotros sois los pámpanos, ¿verdad? Y Él es la vid verdadera. Y nos dice claramente en esa parábola, ¿verdad? Nos dice algo tan maravilloso y esa comparación que nos habla que nosotros sin Él no podemos subsistir, sin Él no podemos vivir. Pero cuando hablamos sin Él, ¿verdad? Ese sin Él nos habla, aleluya, sin esa vida de humillación, doblegada hacia Él. Mira, hermano, y hoy en día, lamentablemente, he estado, ¿verdad? Viendo, he estado escuchando hombres donde lamentablemente en este tiempo predican algo contrario, predican algo adverso a lo que el Señor nos enseñó. Y Dios nos llama en esta hermosa mañana, iglesia, a ir a la palabra y enseñarnos que tenemos que vivir una vida doblegada en Él, una vida sujetada en Él. Aleluya, que no es fácil, ¿verdad? Porque este mundo, como hablamos anteriormente, nos enseña algo adverso, algo contrario a eso. Cuando vamos aquí ahora mismo en Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el 23, mire cómo dice, todo me es lícito, hablando de Pablo, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que Pablo en su sujeción hacia lo que es Dios, ¿verdad? Ese sometimiento, esa vivencia, él entendía que había cosas que él podía hacer, pero no le eran lícitas. Pero no solamente eso, sino que también él las escribió para que tú y yo podamos andar en ellos. Santo. ¿Se arregló? Sí. Amén. Podemos ver que tenemos que ser discípulos verdaderos, sujetos al Señor, sujetos a su mano poderosa, sujetos a su presencia. Mira, hermano, una de las cosas que muchas veces yo le digo a la iglesia local, ¿verdad? A su nombre, gloria, es que quien nos llamó no fue cualquier cosa. Quien nos llamó a nosotros fue Dios, el único Dios verdadero, el Dios soberano, el Dios que todo lo puede. No estamos hablando de un ídolo que los hombres han creído, no estamos hablando de una estatua, no estamos hablando de una figura que el hombre ha creído, no, estamos hablando del Dios verdadero, el Dios de la palabra, el Dios que siempre ha sido, el Dios que siempre será, el que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, que si nosotros vivimos esa vida sujetada a Él, amén, en humillación, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Dios, mi alma te glorifica, aleluya. Nosotros tenemos que aprender a vivir una vida en humillación.
Cuando vamos allá a Filipenses, en el capítulo, a su nombre sea la gloria, en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 7 al 11, mire cómo nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Mire hasta dónde llegó el Dios Todopoderoso. Dice que se humilló, dice que dice así, que dice, sino que se despojó, amén, siendo Dios, él se despojó de su gloria, de su poder. Él podía hacer las cosas diferentes, él podía, ¿verdad? Quizá batir sus manos o quizá levantar sus manos y hacer que las cosas fuesen diferentes, porque cuando hablaba de Dios, mira hermano, dice que hablaba en estos días en una clase con los jóvenes, su nombre es Gloria, que él era el verbo, que cuando hablamos del verbo estamos hablando de la palabra, o sea que a él le bastaba simplemente con decir la palabra y era hecho, y las cosas cambiaban, las cosas se formaban, las cosas se hacían. Dice la palabra, amén, seguimos, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire, eso habla que él se hizo vil, él se hizo pequeño. ¿Para qué? Para así vivir una vida en humillación. Dice que se humilló a sí mismo, dice la palabra. Se humilló a sí mismo. Y si él, siendo el Padre, siendo el Todopoderoso, el Dios único verdadero, y se humilló a sí mismo, ¿cuánto más nosotros? Mire hermano, tenemos que tener cuidado con esos hombres, y lo tengo que decir claramente, que se están levantando, que se han levantado en este tiempo, que muchos se dicen ser apóstoles, muchos se dicen ser profetas de Dios, aleluya, pero viven en una vida, aleluya, lejana a la verdad, lejana a Dios. A su nombre sea toda la gloria, haciéndose que obediente hasta la muerte, hermano. Y es por eso que cuando él resucitó, aleluya, resucitó en ese cuerpo de gloria, aleluya. Bien, hermano, a su nombre gloria. Él es primicia de todas las cosas. Nosotros también, aleluya, si vivimos en humillación, si vivimos pagando ese precio, no como el hombre, y lo tengo que traerle, hermano, porque esta palabra, créame que no viene de mí, viene de Dios, su nombre sea la gloria. No podemos vivir una vida conforme a lo que el hombre está tratando de enseñar en este tiempo. Tenemos que vivir una vida conforme a lo que la palabra establece, una vida en humillación. Por eso tenemos que ser imitadores de Él. Dice aquí claramente, Él se humilló a sí mismo. Tú y yo tenemos que humillarnos, aleluya. Tenemos que morir a la carne, tenemos que morir al yo. ¿Se oye claramente, pastora? Amén. A su nombre sea la gloria. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, hermano, Él pagó ese precio. Dice la palabra que como cordero, dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él hizo silencio. ¿Para qué? Para pagar un precio que tú no podías pagar, un precio que yo no podía pagar, aleluya, para a través de esa muerte, aleluya, y esa resurrección, darnos esa salvación eterna. ¿Pero para quién? Para aquellos, escuche bien, para aquellos que viven en humillación, aleluya, en humillación. Tenemos que vivir una vida humillada delante de la presencia de Dios. Por lo cual dice la palabra Dios, el versículo 9, estamos leyendo en Filipenses capítulo 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta cuando, dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre, ay santo, a su nombre gloria, un nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Dios lo exaltó, aleluya. Dice la palabra que el que se humilla será exaltado, aleluya. Mire, tenemos que morir al yo, tenemos que morir a la carne, aleluya. Tenemos que morir, mire hermano, ¿por qué? Porque hay muchas cosas en nosotros, aleluya, que no nos permiten vivir una vida santa, una vida separada, una vida consagrada a Dios. A su nombre sea la gloria. Y Dios nos llama a vivir una vida consagrada a Dios. Y cuando hablamos de consagración, hablamos en humillación. A su nombre sea la gloria. Ahí mismo, más adelante en el versículo, a su nombre sea la gloria. Santo, aleluya. En el capítulo, a su nombre gloria. En el capítulo 3 de Filipenses 3:17, mire cómo nos dice, a su nombre gloria, hermano, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí.
y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mira, hermano, si tú y yo vivimos una vida en humillación, amén, como Pablo nos indicaba, conforme al Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué? Los que vienen, los que nos ven, van a aprender a vivir una vida en sujeción, van a aprender a pagar ese precio que Dios nos llama, ¿verdad? Que se llama vivir una vida separada, humillados para Dios. A su nombre sea la gloria. Ahí mismo en el 3:21, en Filipenses estamos leyendo, dice, el cual transformará el cuerpo de humillación, escuche bien, el cuerpo de humillación nuestro, el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mira, hermano, cuando usted y yo nos humillamos, aleluya, cuando usted y yo nos sujetamos, ¿verdad? A través de esa humillación, ¿verdad? Que Dios conoce. Porque mire, si hay algo que Dios sabe, es que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Amén. Y si nosotros verdaderamente nos humillamos delante de su presencia, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, seremos semejantes a Él por el poder con el cual puede también, escucha bien, sujetar a sí mismo todas las cosas. A su nombre sea la gloria. O sea, hay un propósito. Que cuando tú y yo, que somos los representantes, escucha bien, iglesia, somos los que representamos a Dios en la tierra, somos la voz de Dios en la tierra, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si tú y yo nos humillamos, si tú y yo, ¿verdad?, pagamos ese precio, Él nos va a exaltar para que tú y yo podamos que hablar de las buenas nuevas de salvación. Para que tú y yo, a su nombre sea la gloria, traigamos la gloria de Dios a los hombres. Y los hombres puedan ver la gloria de Dios aquí en la tierra. A su nombre sea toda la gloria. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, eso es un mandato, iglesia. Eso es un mandato. Vivir esa vida en que, en sujeción al Padre. A su nombre sea la gloria. Mire, de la misma forma que el Hijo, hablando de Jesús, se sujetó, aleluya, y fue visto por el Padre, aleluya, y fue exaltado para, ¿verdad?, para entonces hacer conforme a lo que Dios estableció. Cuanto más tú y yo, que somos pequeñitos, Dios nos llama a pagar ese precio. Dice la palabra aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, leo de nuevo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Como dije anteriormente, eso es un mandato de parte de Dios hacia ti y hacia mí. Pues quien ha padecido en la carne, escuche bien, terminó con el pecado. Uno de los problemas que nosotros muchas veces no podemos vencer, la carne que mora en nosotros, esa concupiscencia que mora en ti, aleluya, y no solamente se levanta, sino que se manifiesta en el hombre que dice que vive para Dios y en la mujer, aleluya, y se ve, mire hermano, lamentablemente, esa lascivia manifestarse es porque no se sujeta, no se humilla. Hay que humillar a esta carne. A su nombre sea la gloria. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, el pecado, cuando nos humillamos, no puede tener control tuyo ni mío. A su nombre sea la gloria. No puede. Pues no, dice, para no vivir el tiempo que resta. Escuche bien, mire qué palabra poderosa.
Esto es para ti, para mi iglesia, porque nosotros ahora somos una nueva criatura y no podemos seguir viviendo conforme a esa vieja criatura. No podemos seguir viviendo conforme al hombre natural, conforme a este mundo, aleluya, que se enaltece, que se envanece, que se va, a su nombre sea la gloria, dentro de un término que no es bíblico, aleluya. Dice la palabra, mire, que si Cristo no viene, aleluya, si el Señor no viene pronto, nadie fuere salvo. ¿Por qué? Porque el amor de la gente, mire, se va a enfriar, aleluya. ¿Por qué se va a enfriar el amor? Porque el hombre no vive la vida conforme al Espíritu. El hombre no quiere humillarse. El hombre no quiere pagar ese precio, aleluya. Y dice la palabra que ya Cristo pagó ese precio. ¿Qué precio? El precio de la salvación. Pero no estamos hablando aquí del precio de la salvación. Estamos hablando del precio de la humillación. Sé imitadores de mí, como decía Pablo, como yo de Cristo. Aleluya. Y Dios nos llama, Dios nos demanda, iglesia, a que vivamos en humillación. A su nombre sea la gloria. Para no vivir el tiempo que resta, ¿en dónde? En la carne, en la naturaleza humana. No podemos, iglesia, porque no vamos a heredar. Amén. O sea, no vamos a tener parte. La única forma que el Hijo, mire hermano, a mí esta palabra, mire, esculpió en lo profundo de mi alma, de mi ser, de mi espíritu. Porque si usted medita bien esa palabra, como el Padre estaba pendiente, escuche bien, cómo Dios, el Padre estaba pendiente a lo que el Hijo hacía. Y mire hermano, si algo Dios hace, Él no mentir. Dice que la mentira no viene de Él. Dios no miente. Dios no como, dice la palabra que Dios no es como hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios estableció una palabra y envió a su Hijo, pero sus ojos estaban puestos en el Hijo, para ver si el Hijo hacía la voluntad del Padre, aleluya. Y por eso el Hijo se sujetaba, se sometía, porque él entendía, aleluya, que Dios había puesto algo en él, que había puesto una sujeción, y él tomó control. Dios puso en ti también eso mismo, iglesia. Dios puso en nosotros eso mismo. Dios puso a su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo que nos lleva a movernos conforme a su voluntad. Aleluya, no nos lleva a movernos conforme a la voluntad del mundo. Por eso dice la palabra que cuando Jesús, su nombre sea la gloria, cuando Jesús, aleluya, Él fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás, y no lo reprenda. Mire, fue y tentó a quién, al mismo Dios. ¿Y qué le mostró? Las cosas de este mundo. Todo esto te daré, le dijo, si postrado me adorares. Eso lo hizo Satanás con Jesús, el Hijo de Dios. Con Dios mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. No solamente eso, sino que lo subió al pináculo, a lo alto del templo. Y le dijo, arrójate de aquí para que tú veas que tus ángeles te van a recoger en mis palabras. Pero ¿qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Porque Satanás nos provoca a nosotros y nos tienta. Pero Dios no va a permitir que Satanás, escuche bien, iglesia, Dios no va a permitir que Satanás nos tiente más allá. Esa tentación, escuche bien, cuando tú le sirves a Dios por cuanto lo recibiste como su único y exclusivo Salvador, Dios no va a permitir que esa tentación vaya más allá de lo que tú no puedas resistirla ni aguantarla. Aleluya. Lo que pasa es que queremos persistir muchas veces en vivir en la carne, aleluya. Mi alma te alaba. Por eso es que vemos muchos hombres, aleluya, que son conformes a aquel hombre acá. Son conformes a Caín. Por eso vemos muchas mujeres, escucha bien, dentro de las iglesias que son conformes a Jezabel. A su nombre sea la gloria. Que son conformes, aleluya, esos espíritus que moraban en un tiempo. Y Dios nos los muestra en su palabra para que tú y yo tomemos posesión de lo que Dios nos dio. Ya no podemos seguir en esa lascivia, iglesia. ¿Has aprovechado el tiempo? ¿Has aprovechado el tiempo? Desde que te convertiste, tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. No somos perfectos, claro que no. No vamos a justificarnos. Mira, hermano, pero yo tengo que traer esto, ¿sabes? Yo tengo que traer este ejemplo. Mira, este ejemplo yo tengo que traerlo. A Dios sea la gloria. Porque yo sé de dónde Dios sacó a mi amada esposa. 18 años de la drogadicción. ¿Y sabe qué? Esa mujer da un ejemplo maravilloso. En las manos de Dios, esa mujer es una mujer poderosa en las manos de Dios. Se levanta para darle las primicias a Dios. Amén. Se levanta para escudriñar la palabra. ¿Por qué?
Porque quiere ser más espiritual que yo, que quiere ser más espiritual que la iglesia, no. Porque reconoce su pecado, reconoce su falta, reconoce, como dice ella en sus palabras, ¿verdad? A su nombre sea la gloria, a través de su caminar, que quiere y tiene que vivir una vida en humillación. Que es pecadora, que le falla a Dios. Que sabe que el pecado de Dios está delante de ella. Sí, porque no puedo usar el ejemplo mío. Porque si uso el ejemplo mío, van a pensar que me estoy enalteciendo, ¿no? Ella reconoce su pecado. Reconoce cada día que tiene una guerra, que tiene una batalla interna. ¿En dónde? En la carne. Pero aprendió algo, iglesia. ¿Qué aprendió? Que la única forma de sujetarla es dándole esas primicias a Dios. Escudriñando la palabra. Es hablando con Dios. Entonces, sobre todo, ¿sabe qué? Sujetándose a Él. Porque si se sujeta a Él. Porque mira, hermano, no es fácil. Este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo fácil. El enemigo se está metiendo en cada hogar, está haciendo escante en los hogares. Quiere romper los matrimonios, quiere romper la familia. Porque él sabe que si él rompe la familia, si rompe el matrimonio, él destruye, ¿verdad? Ese plan, en cierta manera, que Dios estableció. Dios. Pero muchas veces nosotros le damos ocasión. Le damos ocasión. Porque yo pasé ese proceso también. Mi esposa dio testimonio, no sé, unos meses o unos años atrás, ¿verdad? Cuando predicó respecto, cuando esta casa no está fundada sobre la roca. Entonces, ay santo, mira, esto está fuerte. Y tú te estás viendo si tu casa está fundada sobre la roca, iglesia. Tú te estás mirando si tu casa está fundada sobre la roca. Porque tenemos que mirarnos si estamos fundados sobre la roca. Porque va a venir el río, va a venir las aguas y nos van a llevar. Y sí, Dios tiene misericordia, pero no sabemos, ¿verdad? Sobre esa misericordia lo que pueda pasar. Por eso dice la palabra que el día de salvación es hoy. Que nosotros tenemos que estar preparados. Y por eso Dios nos trae esta hermosa palabra para decirlo, que tenemos que vivir una vida en humillación. Tenemos que romper con la vieja criatura. Tenemos que romper con el viejo hombre. Tenemos que aprovechar el tiempo. Y sí, muchas veces no es fácil. Pero dice la palabra que en Cristo todas las cosas son posibles. En Él, en Dios, a su nombre sea la gloria. En Dios, todas las cosas son posibles. Decía Pablo, en Cristo todo lo puedo. Decía Pablo. ¿Y sabe lo que era Pablo? Ay, santo, mire hermano, nosotros no le llegamos ni a los tobillos a Pablo. Ningún creyente de este siglo le llega a los tobillos a Pablo. Ningún hombre, yo creo. Yo me atrevo a decir, porque si usamos la comparación de Jesús, pero hablando de Pablo, ningún hombre le llega a los tobillos a Pablo. ¿Cómo ese hombre estaba, verdad, después de ser apedreado, después que lo patearon, después que lo arrojaron de la ciudad, hecho canto, hermano? Ese hombre se levantaba y seguía, porque él sabía algo, hermano. ¿Sabe qué Pablo sabía? Que esto era hasta la muerte. Una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es que tenemos que entender que nosotros venimos a Cristo para vivir hasta la muerte. Y eso significa, en otras palabras, como Jesús lo dijo, hasta el fin. Como Dios lo dijo. Esto es hasta el fin. Por eso tú no puedes rendirte. Por eso nosotros no podemos rendirnos. Por eso muchas veces esta palabra, ¿verdad?, nos coge y nos calcome, ¿verdad? Muchas veces esta palabra va a lo profundo de nuestros huesos. Aleluya, es medicina. ¿Y a quién le gusta la medicina? Dígamelo a mí. Dígamelo a mí. Dígamelo a mí, por favor. A su nombre, gloria. Que soy duro para la medicina, pero sé que me la tengo que tragar. Sé que tengo que hacer, porque tengo que ser obediente. Amén. Y cuánto más que es la palabra, que es la medicina. Que da ¿qué? Que da vida eterna. A su nombre sea la gloria. Amén. Aleluya. Esa palabra que da vida eterna. Estamos leyendo en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Sí, porque hay una concupiscencia en nosotros, iglesia. Que no importando que nosotros, hayamos recibido a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, en ti y en mí sigue habiendo una concupiscencia. Hay una carne que nunca se va a convertir. Mire, y esta palabra es para ti, iglesia, ¿sabes? Esta palabra es para mí. Esta palabra es para nosotros. Porque esta palabra, mira, hace más de 3 semanas que el Espíritu Santo ha venido trabajando en mi corazón. A su nombre sea la gloria, en mi ser.
Porque Dios tiene que trabajar con nosotros, mi alma. Dios tiene que trabajar con nosotros. Pero ¿sabe qué? Ay, santo, tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros. Tenemos que dejar que Dios trabaje en ti. Tú tienes que dejar que Dios trabaje en ti, iglesia. Mira, mujer de Dios, ay, santo. Mira, hombre de Dios, tú tienes que dejar que Dios trabaje en ti. Tú tienes que venir a los pies de Cristo y decir, Señor, rómpeme, hazme de nuevo, quebrántame. Tenemos que pedírselo a Dios. Tenemos que pedírselo de corazón, aleluya, que Dios nos quebrante. Mire, y mientras yo meditaba de esta palabra, su nombre es gloria, buscaba y escuchaba y miraba y oía. ¿Sabe qué? El hombre quiere cristianizar al mundo entero. El hombre quiere evangelizar al mundo entero. Mire, no, este mundo va a aparecer. La palabra nos llama a que nosotros le hablemos esta grande verdad para que vengan y se conviertan. Y cuando las vidas se convierten, reciben que un nuevo nacimiento. Por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo, Jesús le dijo a Timoteo, por eso que Jesús le dijo a este hombre, su nombre sea la gloria, y que era maestro de la ley, le dijo que tenía que nacer de nuevo. Le dijo, tienes que nacer del agua del Espíritu de Dios. Tú y yo tenemos que nacer de nuevo, aleluya. Tenemos que nacer, y cuando hablamos de nacer, hablamos de rompernos, hablamos de quebrantarnos, hablamos de ir hasta lo más extremo, como Jesús. Mire, Jesús fue hasta lo más extremo. Dice la Biblia que cuando él iba ese camino a esa cruz, hermano, él iba negándose a sí mismo. Él iba negándose a sí mismo. Usted sabe cómo el Padre, me imagino yo, cuando miraba a ese hijo, pagar ese precio, vil, esa muerte de maldición en esa cruz. Miren mis palabras, le daba la espalda. Que Jesús mismo lo dijo. Cuando estuvo en la cruz, Jesús lo dijo. Lo confesó con su boca. Padre, ¿por qué me has desamparado? Mire, hermano, y así tenemos que nosotros humillarnos. Así tenemos que tú y yo, iglesia, sentirnos. Ay, santo, mi alma te alaba, Dios. Por eso el Espíritu me ministraba mucho estos días. ¿Saben qué? En el ayuno y en la oración. Porque el problema es que no nos humillamos. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día el pueblo de Dios no quiere orar. Satanás conoce que esa herramienta es poderosa. Y cuando hablamos de oración, también hablamos de ayuno. Cuando ayunamos, cuando oramos, cuando nos separamos y hacemos que este cuerpo se sujete, ¿verdad? Porque no hablamos de pasar hambre. Amén. No estamos hablando de pasar hambre. Estamos hablando de sujetar a la carne. ¿A qué? A la humillación. ¿Qué va a hacer la carne? Mira, la carne se doblega. Entonces, ¿sabe por qué usted no lo ha experimentado? Porque no ha ayunado. Verdaderamente no ha ayunado. Porque si usted ayuna un día o 2 días, usted se da cuenta de lo que es ayunar. Si usted ora un día o 2 días ahí, con ese continuo oración en el espíritu, usted va a ver ese quebrantamiento, cómo la carne se debilita. Mire, eso fue, ay santo, eso me lleva como Moisés. ¿Se acuerda Moisés? Cuando estaba peleando aquella batalla al pueblo, ¿y qué hacían los hermanos? Le tenían que levantar las manos. ¿Por qué? Porque cuando estamos peleando, espiritualmente hablando, ¿sabe qué? Este cuerpo se debilita. Y eso es lo que Dios quiere de ti, de mi iglesia. Que aprendamos que tenemos que ser débiles. Tú y yo tenemos que ser débiles. El problema es que decimos que somos débiles, pero no lo somos. Porque eso habla de una acción. Iglesia, eso habla de una acción. Una cosa, como dice la sierva de Dios muchas veces, una cosa es con la boca, con la palabra. Con la palabra es un mamey. Con la boca es un mamey, como decía mi suegro. Con la boca es un mamey. ¿Ah? Claro, Pepe. Con la boca es un mamey. Tenemos que humillarnos. Eso habla de ir ante la presencia de Dios, separarnos de la de veras y orar, quebrantar este cuerpo. Y sobre todo, irnos en ayuno.
No porque no por cuanto el pastor lo proclamó. No hablando de un ayuno congregacional nada más, sino algo como individuo. De decirle, Señor, yo me quiero sujetar a ti. Yo quiero pagar este precio. Por eso bajo el tema, sed imitadores de mí. Hablando del Señor. Dios nos llama a ser imitadores de Él, iglesia. Amén. Y por eso que Dios nos ha traído esta hermosa palabra en esta hermosa mañana. A su nombre sea la gloria. Casi terminamos. A su nombre gloria. Casi terminamos. Santo. Aleluya. Santo. Basta el 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Mira, hermano, ya tú viviste lo que tú tienes que vivir en la carne. ¿Y qué provecho te dio? ¿Qué provecho nos dio vivir en la carne? ¿A pastora? Dolor, aflicción. Aleluya. Mira, hermano, y le voy a decir una cosa. Destrucción. Caerse de la presencia de Dios es algo terrible. Apagarse es terrible. Morirse espiritualmente es terrible. Yo he pasado ese proceso, yo pasé ese proceso, ¿sabes? Sentirse muerto espiritualmente, eso es algo terrible, ¿sabes? Yo pasé ese proceso. Por la gracia de Dios yo estoy aquí, ¿sabes? Yo sé lo que es sentirse muerto. Porque solamente de una forma, de una manera, usted se siente muerto en la vida. Y no es porque haya vivido en la tierra, sino de que haya experimentado la vida espiritual y se aparte de Dios. Eso es algo terrible. Mire, una de las cosas que el pastor ora es para que las vidas no se aparten, no se caigan, no se mueran. Porque estamos viviendo un tiempo tan peligroso. Pregúntenle a siervas y siervos de Dios que llevan tiempo y ya están pasando procesos, que conocen los procesos. Porque nos estamos sujetando. ¿Sabe por qué nos estamos sujetando? Porque estamos viendo que es el tiempo de Dios. Estamos viendo que tenemos que aprovechar este tiempo. A su nombre sea la gloria. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho perdón, haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando ¿en qué? Lo volvemos de nuevo, en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña, hablando del mundo. Mira, ellos se extrañan. ¿Y qué están? Ay, santo Dios mío, Padre. ¿Qué están haciendo? Se están llevando a tus hijos enredados. Te llevan a ti también enredado. Te llevan también a ti enredado. Mira, hermano, porque dentro de la casa de Dios, ay, santo, mi alma te alaba a Dios. El Espíritu no me deja acabar. Mira, dentro de la casa de Dios hay líderes. Hay líderes que viven conforme a lo que la palabra establece que no debieran de vivir. Viven conforme a su propia concupiscencia. Son amadores de sí mismos. Por eso vemos hoy en día iglesias que son no solamente liberales, sino que predican algo contrario. Y te dicen, no te preocupes, que eso, Dios lo que mira es el corazón. Dios no mira la vestimenta. No te preocupes que Dios no mira eso. No te preocupes que Dios no mira aquello. ¿Por qué? Porque son hombres que nacieron, ay santo, mi alma te alaba a Dios, para vivir conforme a la vieja naturaleza. Que verdaderamente no se convirtieron. Dice la Biblia que estaban entre nosotros, pero no son de nosotros. Por eso dice la Biblia que tú y yo tenemos que tener cuidado y no confiar. No confíen en el pastor. Porque el pastor se puede dañar. El pastor se puede dañar. Dios tenga misericordia si lo hace. El pastor se puede dañar. El pastor puede empezar a traer una palabra diferente. Sí, porque hay pastores hoy en día que cambiaron la palabra. Hay pastores hoy en día que predican sana doctrina, aleluya, pero no la viven. Santo. No la viven. ¿Sabes por qué no la viven? Porque están detrás de los chanchitos, de los tuyos. Por eso es que te pasan la mano. Por eso es que te trepan la mano en el hombro y te saludan constantemente, están besuqueándote y amamantándote. ¿Por qué? Porque están detrás de lo tuyo. Eso es así, iglesia. Y por eso el Espíritu lo trae en este momento. Dice la Biblia que tenemos que guardarnos de los perros. Se dañó el mensaje. Eso vino directo del cielo. Son perros, dice la Biblia. No lo digo yo, dice la Biblia que son perros. Tenemos que guardarnos de ellos, aleluya. Porque el hombre y la mujer de Dios vive la palabra.
Predica la palabra. Aleluya. Qué lindo el Señor. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Estamos contentos, estamos agradecidos, tenemos esa y maravillosa palabra. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, en disolución, y os ultrajan. Por eso es que se levantan en contra tuya. Mira, hermano, ¿qué yo he visto últimamente? No en la iglesia, no en la casa de Dios. Yo he visto hombres y mujeres que dicen ser cristianos. ¿Y dónde están ahora mismo? ¿Sabe dónde están ahora mismo? De vez en cuando se da la cerveza. Sí, porque hay una por ahí, ¿verdad? Uso esta botella, o en comparación, que ¿sabe lo que dice aquí? Cero. Cero. Dice cero. Y dice, no, si dice cero, la puedes tomar. La puedes tomar, dice cero. Y mire, bebiendo y fumando, se volvieron atrás. El enemigo los hizo de nuevo esclavos. Mire, ¿sabe lo que es ser esclavo? ¿Sabe lo que es volver atrás? Caer de nuevo, como decía ahorita la palabra, caer de nuevo a lo que éramos antes. Eso es algo terrible, hermano. No podemos crucificar a Jesús de nuevo. Ya Él pagó el precio por nosotros. Pero ellos darán cuenta. Estoy leyendo la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Pero ellos que darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Santo. Ellos van a dar cuenta. Por eso es que humildemente yo te predico esta palabra con amor y con misericordia, conforme a como Dios me la da. Y esa palabra a quien primero aplica es a mí. Esa palabra a quien primero aplica es a la pastora. Esa palabra es para nosotros primeramente. Santo. Amén. Los pastores no son dioses. Los pastores no son mamá ni papá. Ay, se dañó el mensaje. Papi. No, eso no son los pastores, mamá. No, esos no son los pastores. Ay, santo, se dañó el mensaje. Los pastores son aquellos que fueron llamados, ¿a qué? A tener una responsabilidad conforme a esta palabra de parte de Dios. Ay, el pastor va a tener que de vez en cuando enfermarse porque, ay, santo, porque cada vez que el pastor se separa, pues claro que sí, a Dios sea toda la gloria. Y por eso Dios nos da esta hermosa palabra, iglesia. Sé imitadores de mí, hablando de Él, como yo de Cristo, como decía Pablo, hermano, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y termino con esto, Cristo está a las puertas. Y si Cristo no viniere hoy, si Cristo no viene mañana, o si Cristo no viene este año, o si Cristo, como según muchos, no viene dentro de 5 años, ¿sabes qué? Tú y yo nos vamos a morir. Sí, Tú y yo nos vamos a morir. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar viviendo una vida de humillación. No podemos estar viviendo una vida conforme a la carne. No podemos, no. Basta ya. Ay, santo, mi alma te alaba, Dios. Dios nos ha dado la palabra, iglesia. A ti y a mí. Dios nos ha dado la palabra para que no vivamos conforme a esa iglesia de los Gálatas. No podemos vivir conforme a niños espirituales. Ya no. Tenemos que darle gracias a Dios que Dios, ¿verdad?, nos permite, ¿verdad?, compartir con la familia en estos días que vienen, ¿verdad? Saber compartir con la familia. Tienes que ver dónde te metes. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Ten cuidado con lo que estás mirando. Ten cuidado con lo que estás tocando. Porque cuando hablamos de mira, de esta carne siente y padece. ¿Ah? Hay que sujetar esta carne, iglesia. Hay que sujetar esta carne. No podemos seguir con lo mismo. Duérmete, nene, duérmete ya, que viene Cristo y te dejará. Santo, eres Dios. Eso va a ser así. Por eso Dios nos trae esta palabra con amor y misericordia. ¿Para que qué? Para que aprendamos a vivir una vida en humillación. Así que estamos contentos, iglesia, ¿verdad? Le doy las gracias al Señor. Que verdaderamente la gloria es para Dios. Amén. Aleluya. Le pido la oración, ¿verdad?, fervientemente a la iglesia. Le doy las gracias a la iglesia, ¿verdad?, que yo sé que han estado orando, se han estado comunicando con nosotros, a esos hermanos que se han estado comunicando. Gracias, iglesia, ya nos sentimos bastante bien, estamos contentos, estamos agradecidos. Dios me ha dado una enfermera, ¿verdad?, maravillosa, una mujer, ¿verdad?, que verdaderamente se ha comportado de una forma especial. A su nombre sea la gloria, ¿verdad?
¿Y qué le falta por darme y hacerme? Mire, le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Por mi amada esposa, que verdaderamente me ha ayudado, porque sí, como dice ella muchas veces, si hay algo terrible es estar enfermo y estar solo. A mi amada, eso es terrible. Por eso es que cuando usted sepa, ¿verdad? Sabemos, mira, yo termino con esto, tenemos un sentir, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos un sentir, y es que cuando hay una persona en el hospital, lo visitamos, mire, y salimos corriendo y oramos por él o por ella, porque necesita un espacio, amén, de descanso, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que estar pendientes, de llevarle esa sopa, de llevarle lo que necesitan, porque en ese momento la persona está inútil. Brian está Amén. enfermo. Brian está Pide enfermo, Mari oración. el de Mari. Sí. Amén, vamos, le pedimos oración por Brian, el nene de Mari Alex, amén. Así que una oración ferviente, amén. Acuérdense que por ahí también anda esas infecciones, ¿verdad? El flu. El flu, También. etcétera. Y seguirse cuidando. ¿verdad? Seguirse cuidando, ver, hermano, no solamente se ponga la careta en la iglesia, higiene, lavarse las manos, deje de estar besuqueando a los hermanos en la iglesia. Deje eso, deje esa práctica. ¿Sabe que hay hermanos que no quisieron venir a la iglesia muchas veces porque ven que los hermanos están encima de ellos, ¿no, hermanos? Y muchas veces se retienen en los hogares porque no es que tengan miedo a morirse, porque yo no tengo miedo a morirme. Yo sé que yo, como dice la pastora, yo me voy a morir algún día. Y estoy más cerca que ustedes porque ya tengo 60 ya. Pero no tengo que cuidarme solamente en lo natural, me tengo que cuidar también en lo espiritual. ¿Amén? Entonces tenemos que dar ese toca-toca. Amén. Aquí no hay nadie aquí es piano, nadie aquí es guitarra, nadie aquí es instrumento para estar tocándolo. Deje de estar tocando a los hermanos, las hermanas ya. Nosotros no compartimos esa doctrina. Nosotros somos de la doctrina que compartimos, que los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, y especialmente ahora mismo con esta pandemia. Aléjese de los hermanos. Deje esa tocadera ya. ¿Qué usted cree? ¿Que el pastor no ve? El pastor ve las cosas. Lo que pasa es que Dios tiene un tiempo y hoy es el momento. Dicen por ahí, el pastor explotó como Ziquitraqui. No, el pastor no explotó como Ziquitraqui. Es que un día tú vas a abrir la presencia, vas a estar delante de la presencia de Dios. Y cuando tú estés allí, y yo también, vamos a ver, Dios nos va a pedir. Mira, yo estoy viendo, termino. Yo estoy viendo cómo los hermanos, Dios está haciendo algo grande en ellos, ¿sabes? Los hermanos que se están sujetando a Dios, yo estoy viendo cómo Dios está haciendo algo grande y poderoso en ellos. Tenga cuidado, porque Dios vino a rescatarnos, Dios vino a levantarnos. Amén. Así que como le dije, oración fervientemente por Brian, ¿verdad, Mariceli? La hermana María también pide oración. La hermana Parece María. que hay enfermos la allá hermana Brenda. también. María de Roberto. María la Roberto, hermana María de Roberto, pide oración. Amén. Mira, hermano, fuera de la iglesia, y lo siento decirlo en el espíritu, fuera de la iglesia usted tiene que cuidarse, no solamente en lo literal, no solamente en la higiene, en lo espiritual usted tiene que cuidarse. Usted es un hombre y una mujer de Dios. Somos cartas abiertas. Tenemos que cuidarnos. No podemos ser espiritual en la iglesia, nada más. Hay que ser espiritual dentro y fuera. Si no podemos vivir una vida espiritual fuera, mire, incline su cabeza, amén, y aprenda a vivir de rodillas. Y sométase a Dios, dice, Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Claro que tú no puedes, yo no puedo tampoco. Yo simplemente que me he sujetado a Dios. Pregúntale a la pastora y lo que me falta. Así que estamos contentos, estamos agradecidos. Aleluya. Oración por los hermanos, ¿verdad? Que no estamos viendo, ¿verdad? Oración fervientemente por el pastor, por favor, ¿verdad? Para que Dios, ¿verdad? Haga lo que tenga que hacer. Amén. Yo estaré orando fervientemente por ustedes. Amén. Siempre lo estamos haciendo y la pastora también. Así que gracias a la iglesia, ¿verdad? Por todo eso, ¿verdad? Por sus oraciones. Estamos contentos, estamos agradecidos a Dios. Y esto es lo que Dios me ha dado para este hermoso mañana. Primera de Pedro, capítulo 5. Escudriñe ese mensaje. Y gracias, Señor. Acuérdese algo importante. Siempre que se grabe un mensaje, denle like. Así es, pastora. Póngale la manito, no sé qué, ¿verdad? Como le llaman a eso. Usted sabe más que eso. Amén. En Facebook y en YouTube para que no lo En quiten. Facebook y en YouTube para que no lo quiten. Porque no lo hacemos para ser importante. Eliminando. Pues están eliminando ahora las cosas más que nunca. Y más cuando es palabra de Dios. Hágalo, iglesia. Aunque no lo vea completo, métase allí y póngale clic, ¿verdad? Clique eso, no sé. Usted sabe. Amén. Sí, gracias te damos, Señor, por tu amor.
por tu misericordia, Gracias, por esta Señor, hermosa mi palabra Dios, que tú Padre Santo, me has permitido Padre predicar esta amado, hermosa gracias mañana, por tu Dios. palabra, Te Señor, pido mi Dios, Padre amado, por perdón si te hemos fallado, si te hemos faltado. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tomaste el control de esta palabra y yo sé que esta palabra vino de ti, Señor, y no de mí, Dios mío. Gracias te doy y sé que va a causar efecto por lo cual es enviada a los corazones. Te pido por cada hermano, mira hermano Alessi, Dios mío, que venga, Señor, en tus manos, Dios mío, a su nombre sea la gloria. También te pido por cada hermano, mira a Brian que está enfermo, mira a la hermana María, Dios mío, Señor, Padre, glorifícate de mis hermanos, nuestros Padre cuerpos, celestial, y en aquellos padres que puedan estar padeciendo cualquier circunstancia en su cuerpo. Mira a la hermana María, hermano Wilson, Dios y su hermosa familia, que van de viaje para visitar a su familia. Dios, yo te pido que tú te glorifiques, que tú los guíes, que tú los guardes, que tú les suplas, Dios, que tú los bendigas, Dios, que tú los protejas, Dios, que tu mano poderosa siga estando sobre ellos, Dios, y que ellos den testimonio de tu grandeza, de tu prodigio y de tu maravilla. Y te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Gracias, iglesia. El domingo Así que que viene. el domingo que viene, Si Dios lo ¿verdad? permite. El domingo 28 creo. creo que es 28, el próximo domingo estaremos en el templo, si así Dios lo permite. Así que si puede estar allí temprano, esté allí temprano, su nombre sea la gloria. Así que estaremos escribiendo en la página el horario del domingo. Los amamos. Dios les bendiga, los amamos. Dios los Gracias. bendiga. Dios bendiga, iglesia. Dios los bendiga. Dios bendiga. Aleluya. Gloria.